Pregúntale a los Commanders y a Marcus Mariota también el trabajo ahora que tiene por delante y la probadita que tuvo también desde la primera vez que vimos la lesión de Jaden Daniels. Ahora, lamentablemente, lo que vimos en Sunday Night, Pablo, el codo dislocado, y es muy triste ver esto después de una temporada tan exitosa que tuvo Jaden Daniels también en su primer año. Pero para ti, ¿qué tanto pierden los Commanders sin su mariscal de campo, considerando también, y se siente que estamos hablando un poco como los 49ers, pero incluyendo también ya muchos lesionados que hemos visto en esta temporada? Sí, pierden mucho, ¿no? Yo entiendo, Marcus Mariota en su momento fue titular, ganador del Heisman como Jaden Daniels, pero Marcus Mariota está probado que le cuesta mantener la regularidad para un quarterback titular en la NFL, y Jaden Daniels les da una proyección mucho más profunda. En algún momento del partido del día de ayer, que pues la verdad tomé una taza de café para no quedarme dormido, ¿no? Porque es muy feo quedarte dormido y seguir hablando, ¿no? Entonces eso suele pasar, pero llegó un momento en el partido que empecé a hacer el número de yardas. Jaden Daniels tenía 130 yardas de las 180 que había conseguido el equipo de los Commanders. O sea, es demasiada responsabilidad, demasiado cargo en lo físico para un quarterback que además físicamente le es difícil poder competir en la NFL porque, pues, digo, lo que se ve no se juzga, ¿no? Es un quarterback muy hábil, muy rápido, pero no es un Josh Allen que pueda aguantar golpes, ¿no? Entonces, y que además venía de una lesión Jaden Daniels. Yo entiendo que, sí, Dos. de dos. Yo entiendo que llega un punto, porque ahora hay muchas críticas y pierde muchísimo, Chris, para responder a tu pregunta. Yo te diría, sin Jaden Daniels, este equipo, si de por sí estaba perdido, porque no solamente es el bajón de juego o la poca regularidad que ha tenido Jaden Daniels, sino otras cosas que aquí nos podríamos extender, está completamente fuera de toda posibilidad de meterse a la postemporada sin Jaden Daniels. Y es una línea bien delgada, porque hoy como critican a Dan Quinn, a su un partido casi definido, pero es una línea muy delgada, porque imagínense ustedes, hoy en día, en este momento, sabemos que desafortunadamente el quarterback se lesionó, que muy probablemente se pierde el resto de la temporada, y cómo arriesgarlo en una situación donde está el partido casi definido. Pero si ustedes se hubieran imaginado, si saca a su quarterback, ¿qué se estaría diciendo en este momento? Ya tiró la toalla, no tiene ganas de pelear. O sea, nadie estaría dándole la lectura de sí, lo sacó para cuidar a su quarterback. Porque hoy en día conocemos el final de la historia y desafortunadamente el final de la historia nos lleva a la mitad de la historia de cuando el coach dejó al quarterback y lo expuso. Entonces, es muy delgada esa línea, porque si no mal recuerdan, le costó la chamba a Doug Peterson con Filadelfia el sacar a Jalen Hurts en las últimas semanas. En la última semana lo sacó y le costó el trabajo. ¿Se acuerdan cuando Jalen Hurts lo sacaron y que fue parte del ruido que se hizo a nivel social que acabó por sacarlo del trabajo a Doug Peterson en Filadelfia? Desafortunadamente pasó esto y qué lástima, pero algo tienen que hacer con Washington, nutrir a Jaden Daniels de mejores armas porque no pueden depender de un quarterback que se exponga de esa manera. Lalo, sé que en el grupo pusiste, tenemos que hablar de la lesión de Jaden Daniels, obviamente todos estuvimos de acuerdo, pero regresando a lo que dijo Pablo, porque sí se habló mucho durante la mañana, ¿no? Se está hablando mucho porque se lesionó Jaden Daniels. Para ti, la decisión de Dan Quinn de mantenerlo en el juego era justamente porque venía de una lesión y le quería dar ese ritmo competitivo. Por supuesto. Pero aquí es que este es un tema muy difícil y hay parte de razón. Estoy con lo que dice Pablo. A lo que yo quiero ir es porque se hablaba que inicia el último cuarto, es 4ª y 14 y despejan ellos estando en medio campo. Ellos entendían, ¿sí?, de que se estaba ya rindiendo es un decir, sino el partido estaba decidido, perdías por 31 puntos, ¿sí? Y no habían hecho nada. Entonces, ellos estaban entendiendo que Quinn, a la hora de estar pateando el balón, estando en medio campo, insisto, en 4ª y 14, era como decir, ok, el partido ya está decidido y ellos no entendían por qué mantener al quarterback titular si ya se dieron, entre comillas, por vencido. Ahí yo entiendo ese pensar. Luego,
tú dijiste algo en la pregunta y yo cuando estaba viendo estos programas yo decía, pero espérenme, él se ha perdido 3 partidos y un poquito más. Lo que tú quieres es darle sensación de juego y necesitas que esté en un partido verdadero. Eso a mí me queda claro. Pero aquí está lo que sí yo no entiendo de Quinn y también de Jaden Daniels. Estás en segunda y gol. El partido está decidido, estás perdiendo por 31 puntos y es 7-38 lo que queda en el partido. ¿Por qué él siempre se expone? Uh-huh. Lo decía Pablo, no es Allen, no es un Carson Wentz, no es un Jalen Hurts, es un quarterback, es menos alto que un servidor y es más delgado, o sea, él tiene que saber cuidarse. No quiero decir que lo de ayer lo pudo haber evitado de eso, sino que de su manera de correr y todo, lo que le puede pasar a Dart, ¿no? Al de los Gigantes, igual que juega como linebacker. Los quarterbacks son jugadores especiales y no hay 32 quarterbacks en el mundo. Habrá buenos quarterbacks, no sé, 20, 22. Entonces, hay que cuidar esa posición. Estoy 90% bien con lo que dijo Pablo y un 10% había que ponerlo a jugar, pero tienen que enseñar, y sobre todo por qué hacer un RPO en esa situación y con él, si el partido ya estaba decidido. Entonces, es un hilo muy delgado ahí, nada más. Sí, lamentablemente el hubiera no existe y eso nunca lo vamos a saber, claro, ¿no? En cuanto a la decisión entre Dan Quinn y Jaden Daniels. Seba, sé que te tienes que ir, pero ¿tienes algún comentario antes de que nos dejes? Sí, yo creo que hay una verdad escondida en plena luz del día, ¿no? Con Jaden Daniels. Y la realidad es que el año pasado también dependían en exceso de él. Si vos revisás el equipo de Washington que llegó a un campeonato de conferencia, ¿qué grupo posicional de elite tenía Washington el año pasado? Ninguno, absolutamente ninguno. Y lo que hizo Jaden Daniels fue absolutamente espectacular. Ahora, este año batalló con lesión de rodilla, con lesión de tendón de la corva, ahora se disloca el codo, ayer se lesiona Luke McCaffrey, también se lesionó Marshon Lattimore, ya estaba fuera Terry McLaurin, que prácticamente no ha jugado esta temporada y es su mejor receptor abierto. Austin Eckler fuera el resto de la temporada, la defensiva no para ni un sangrado de nariz. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, sí, por supuesto que Jaden Daniels tiene que cuidarse más, pero a la vez, por ahora, como está confeccionado este equipo de los Commanders, necesitan que él sea un superhéroe, porque no tienen otra fórmula para aspirar al éxito, porque es el único factor diferencial que tienen. Trajeron a Deebo Samuel y se supone que tu cuerpo de receptores ahora iba a ser una fortaleza, pero no han tenido salud. Entonces, esa fortaleza no ha sido tal. Entonces, Daniels, no sé si se lo piden, pero casi que se siente en necesidad y el staff de entrenadores también se siente en necesidad de decir, ok, hacé tu magia, Jaden, porque no tenemos otro camino para salir de esta. Ha sido una temporada fatídica para Washington y con esta lesión sí creo que se pone punto final a sus aspiraciones. La buena noticia en la recuperación, pese a lo fea que lució la lesión, y fue muy fea, es que aparentemente no fue tan grave como pensábamos y si fuese necesario hasta pudiese regresar a fin de esta temporada. El problema es que cuando llegue ese momento posiblemente Washington ya no esté en carrera y no valga la pena que eso sucede, entonces sí es posible que se pierda el resto de la campaña. A Daniel se le pidió mucho, este equipo no debe nublarse por haber llegado a un campeonato de conferencia y debe entender que tiene muchas piezas por mejorar para que genuinamente se transforme en un candidato y puedan aprovechar el talento diferencial que tienen en la posición de quarterback. Nunca es un buen momento para lesionarse, eso es bastante obvio, pero más por lo que acabas de decir también, Seba, si es que regresa, no sabemos si es que los Commanders con Marcus Mariota lo van a poder preparar y lo van a poder aguantar, y si es que lo aguantan, yo creo que va a ser de las sorpresas más grandes de la temporada. Pero Sebas, por el momento te agradecemos tu tiempo, nos vemos la próxima semana y también nos escuchamos esta noche en Monday Night Football. Gracias, chicos, perdón que los abandono temprano hoy. Buen resto de Sebas. Encontraremos la manera de perdonar a nuestro querido Sebas, pero vamos a mantenernos aquí en tema Jaden Daniels. Es un cumplido, nos gusta mucho tener a Sebas. Remy, tú que tanto trabajas con él también, pero a ver, justo lo que decía Sebas, lo que acabo de mencionar, para ti ya está pues prácticamente terminada la temporada de los Commanders. Obviamente tienen que seguir jugando sus juegos, pero con Marcus Mariota, ¿qué tan complicado lo ves? Sí, a ver, lo veo complicado y estoy justamente revisando las estadísticas. Marcus Mariota nos tocó hacer este partido a Sebas y a mí la semana pasada, que
los Commanders y justo, ¿no? En Monday Night Football, creo que lo hicimos todos, ¿no? Y Marcus Mariota, a ver, pudo competir por gran parte del partido, pudo estar ahí en la conversación por gran parte de ese partido, pero la realidad es que ha sido complicado para ellos mantenerse en esa conversación a lo largo del encuentro, ¿no? Cuando estaban enfrentando a los Kansas City Chiefs, ese partido estaba prácticamente empatado cuando nos fuimos a la mitad. Y después, pues, Marcus Mariota, como Sebas, no es Jayden Daniels, como sabemos, este equipo además no tiene demasiadas armas, como también ya lo sabemos, y Marcus Mariota tiene cosas buenas, o sea, todavía tiene cierta movilidad, puede tomar decisiones inteligentes, en su momento un par importante de pases completos de manera consecutiva, pero también si veo las estadísticas, él tiene 4 touchdowns y 4 intercepciones, y eso fue también parte de lo que empezamos a ver, ¿no? Un partido que inició perfecto y después se fue cayendo el rendimiento en general de todo el equipo. Entonces, para mí, Marcus Mariota no es la solución que necesitan los Commanders para sacar esto adelante. Eso, sin duda alguna, para mí los pone ya fuera de la contienda y pues a reconstruir un equipo que aún Jayden Daniels creo que tenía que traer demasiadas armas para realmente poder concretar algo significativo. Qué loca es la NFL, ¿no? Que el año pasado llegan al final de la conferencia nacional y ahí es donde dice, por más que creas que tienes un gran equipo y por más que creas que vas a poder replicarlo el próximo año, la NFL es tan compleja y tan pocas cosas pueden mover la aguja que ahora vemos a estos Commanders en una situación muy lejos de lo que consiguieron la temporada pasada. Ya tienen más derrotas que la campaña pasada y apenas vamos a la mitad.